Ya. El día de hoy vamos a ver el tema de pirámide y cono, es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ya donde pues vamos a conocer los elementos, las características, ¿no? De la pirámide y del cono de revolución, ¿no? Aprender las fórmulas para calcular áreas, volumen de la pirámide y también del cono de revolución, ¿no? Y resolver problemas. Por ejemplo, vamos a ver problemas tipo examen de admisión, sobre todo tipo San Marcos, ¿ya? Por ahí hay algún par de ejemplos, ¿ya? Que son problemas tipo admisión, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que para poder captar la energía en muchos lugares, ¿no? Donde no llega, pues, la energía, pues, lo hacen a través de qué? De paneles solares, ¿no? Es más, aquí en Huaral, por ejemplo, por la parte alta, hay, pues, paneles solares, ¿no? Pero hay uno mejor, ¿no? O sea, que puede aumentar, la eficacia de eso, como es que el cono solar giratorio, ¿no? Ahora, son conos pequeños, ¿ya? Porque son de 1 metro de diámetro. O sea, esos conos o sea, la base es una circunferencia cuyo radio mide medio metro, ¿no? O sea, no es tan grande, digamos, ¿no? ¿Ya? Y tiene un ángulo de inclinación, eso sí, el cono tiene un ángulo de inclinación de 56, ¿no? Y dice que es capaz de captar energía solar a distintas horas del día por la forma cónica que presenta, lo cual hace 20 veces más efectivos que los paneles solares, ¿te das cuenta? 20 veces más efectivos que los paneles solares, ¿ya? Vamos a hablar de la pirámide, vamos a hablar de la pirámide. Eh, una pirámide tiene una base, ¿no? Tiene una base, por ejemplo. Profe, ¿y una pirámide, la base tiene que ser un rectángulo? No, puede ser una pirámide triangular, puede ser una pirámide pentagonal. O sea, la base puede ser cualquier figura. Ten en cuenta eso, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos? Ah, mira, ve. El lado de la base se le llama arista básica, ¿no? Por ejemplo, este lado de acá, este lado que mide B, se le llama arista básica. Ahora, cuando hablamos de pirámide regular, es porque la base, la base es una figura geométrica regular. Es decir, no va a ser un cuadrilátero cualquiera, sino que va a ser un cuadrado. Es regular, un cuadrado. Profe, ¿puede ser un rombo? No, porque rombo no es una figura regular. Entonces, cuando hablamos de una pirámide regular cuadrangular, la base es un cuadrado. La base es un cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el lado de la base, ¿no? Porque tú le llamas lado, eso se le va a llamar la arista básica, ¿no? Y esta arista, mira, esta arista que está acá, esta arista que está acá, o esta arista que está acá, se le llama ¿qué? Se le llama arista lateral. Para yo poder trazar la altura de una pirámide, lo que se debe hacer es que trazar las diagonales de la base. Por ejemplo, como es un cuadrado, trazo las dos diagonales. Punto de intersección O. Entonces, la altura va a caer desde el vértice B, desde el vértice superior B, la altura va a caer ¿dónde? En el punto medio o en el punto de intersección de las diagonales. Ahora, esta altura va a ser perpendicular ¿a quién? Va a ser perpendicular a las diagonales. O sea, con las diagonales forma 90 acá, mira. Acá también forma 90, por aquí también forma 90 y por acá también forma 90. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas que habíamos hecho, la clase pasada habíamos hablado de prisma, si no me equivoco? ¿Ya? Y lo que estaban alrededor, ¿cómo se llamaba? Caras laterales, ¿sí o no? Aquí igualito. Por ejemplo, ¿no? Esta cara de acá, ya, esta cara que está a este lado, se le llama una cara lateral. Se le llama cara lateral, ¿ya? O sea, lo mismo, ¿ya? Los elementos fáciles de recordar. Ahora dice acá lo siguiente, lo que te estaba mencionando, ¿no? Para que sea regular, debe haber dos condiciones. La base debe ser regular, por ejemplo, un cuadrado, también puede ser un triángulo equilátero, un hexágono regular. La base tiene que ser regular. Del vértice B trazamos la altura cuyo pie se ubica en el centro de la base. Eso siempre se va a cumplir en una pirámide regular. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir en una pirámide regular. Que si tú trazas la altura desde el vértice B, va a caer en el punto medio de ¿qué? En el punto medio de la base. En el punto medio de la base. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos el volumen? ¿Cómo calculamos el volumen de una pirámide? ¿Cómo calculamos el volumen? A ver, ¿alguien recuerda cómo se calcula el volumen de una pirámide? El volumen de una pirámide es igual al área de la base, es igual al área de la base, multiplicado por quién, multiplicado por la altura, ya tú sabes quién es la altura, ya, a ver un momentito, multiplicado por la altura, ya, multiplicado por la altura,
Y todo eso dividido entre ¿cuánto? Todo eso dividido entre 3. Área de la base multiplicado por la altura dividido entre 3. Se divide entre 3. ¿Ya? Por si acaso, esto, profe, ¿qué indica eso, profe? Ya, si quieres saber qué indica eso, eso te indica área de la base. Eso viene a ser área de la base. Ahí está. Eso viene a ser área de la base. ¿Listo? Sigamos. Vamos a ver cómo aplicar esa fórmula, por ejemplo, ¿no? Dice, un obelisco está formado por un prisma recto de base cuadrada. ¿Ya? O sea, este que está aquí abajo es un prisma recto de base cuadrada. La base es un cuadrado. Coronado por una pirámide. O sea, lo que está acá arriba es una pirámide. ¿Ya? Y toda esta figura es un obelisco. Pues. El lado de la base mide 80. El lado de la base mide 80. Mientras que la altura del prisma es 10 metros. Ahora, cuidado con esto. ¿Sí? Mucho cuidado con esto, profe. ¿Con qué? Fíjate que te dice que el lado de la base vale 80, pero 80 ¿qué? 80 centímetros. Y fíjate que la altura vale 10 ¿qué? La altura vale 10 metros. ¿No? La altura del prisma vale 10 y la altura total del obelisco es de 13 metros. Entonces, lo que tú tienes que tener cuidado es que esto, el 10 y el 13 están en metros y este 80 está en centímetros. Hallar su volumen. Si tú quieres hallar el volumen total, vas a hallar por separado. Vas a hallar el volumen de la pirámide y vas a hallar el volumen del prisma. Profe, pero el volumen de prisma usted no me ha dado la fórmula. Recuerda que esa es la clase anterior. ¿Ya? Y mira qué dice, ¿no? Es un problema San Marcos del año que, del año 2017. ¿Ya? Del año 2017. ¿No? Pregunta San Marcos del año 2017. Y vas a ver que es sencillo, o sea, ¿te das cuenta? O sea, simplemente es aplicación de fórmulas. ¿Ya? Simplemente es aplicación de fórmulas. Veamos por acá. Mira, tengo acá la figura más grande. Ya tengo la figura más grande. ¿No? Ahora, como te dice que el lado de la base, ¿ya? Es 80 centímetros, tú tienes que saber que 80 centímetros es igual a 0,8, pues 0,8 metros. Ahora, la base es una base cuadrada, es un cuadrado, pues 0,8, 0,8. Pero si la base es un cuadrado, ¿ya? Esta base superior del prisma, la base superior del prisma también va a ser un cuadrado. Pues. Ahora, por dato, la altura del prisma, esta altura del prisma vale 10. Y la altura del obelisco vale 13. Si la altura del obelisco vale 13 y la altura del prisma vale 10, quiere decir que la altura de esta pirámide, ¿cuánto va a ser? La altura de esa pirámide va a ser 3. Pues. La altura de esa pirámide va a ser 10. ¿De acuerdo? La altura de esa pirámide, perdón, la altura de la pirámide va a ser 3. Va a ser 3. Entonces, tú quieres hallar el volumen, primero vas a hallar qué cosa. Por ejemplo, primero hallemos el volumen de quién. Ya, hallemos el volumen del prisma. ¿Me puedes decir a qué es igual el volumen del prisma? ¿Quién me dice a qué es igual el volumen del prisma? A ver, volumen del prisma, ¿qué es igual? ¿Te acuerdas a qué es igual el volumen del prisma? Área de la base por altura, recuerda. El volumen del prisma es área de la base multiplicado por ¿quién? Multiplicado por altura. ¿Se divide entre alguien? No, no se divide entre nadie. Simplemente el volumen del prisma es área de la base, ya, área de la base, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por altura, nada más. Multiplicado por altura. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, muy simple, pues. Profe, pero ¿la base cuántos vale? 0,8. Ah, es un cuadrado. ¿Qué sería? 0,8 elevado al cuadrado. ¿Por quién? Por la altura. ¿Y la altura cuánto vale? 10. La altura vale 10. 0,8 al cuadrado, dime cuánto es. 0,8 al cuadrado, ¿cuánto sería? A ver. 0,64. 0,64. Sería 0,64 por 10. ¿Cuánto sería eso? 6,4. Sí. Volumen, metros cúbicos. 6,4 perdón, 6,4 metros cúbicos. Ya tienes el volumen del prisma. ¿Qué te falta ahora? Ahora te falta el volumen de ¿quién? El volumen de la pirámide. Pues. ¿Y recuerdas a qué era igual el volumen de la pirámide? ¿De la pirámide? Base por altura sobre 2. No, 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 no. Hace un momento te lo mencioné. Es área de la base. La pirámide es lo que está arriba nada más, ¿ah? ¿Ya? Área de la base, ¿por quién? Por la altura. Volumen de la pirámide es área de la base por la altura dividido entre 3.
Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, profe, ¿cuál sería el área de la base? Recuerda que la pirámide es esto que está acá arriba y la base es un cuadrado. El área de la base sería 0,8 al cuadrado. ¿Cuánto vale la altura de la pirámide? Dime. La pirámide, solo arriba, arriba, fíjate arriba. 3. La altura vale 3. ¿Y dividido entre quién? Dividido entre 3. Pero es inteligente. ¿Qué vas a hacer? Vas a simplificar, ¿no? Profe, 3 con 3 se va. Te queda 0,8 al cuadrado. ¿Y cuánto es 0,8 al cuadrado? 0,64. Claro, 0,64. 0,64 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el volumen del obelisco? A ver, ¿cuál vendría a ser el volumen del obelisco? ¿Cuál vendría a ser el volumen del obelisco? ¿Qué hago? Vas a sumar simplemente, ¿sí o no? El volumen del obelisco sería 6,4 o 6,40 porque es lo mismo, más 0,64. ¿Y cuánto te da eso? ¿Tú qué sabes sumar? 7,04. 7,04 metros cúbicos. Y listo. Eso vendría a ser la respuesta. Como te das cuenta, mira, una pregunta de examen de admisión San Marcos simplemente para aplicarle fórmula. ¿Ya? Simplemente para aplicarle fórmula. ¿Listo? Sigamos avanzando. A ver, algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Algunas cosas que hay que tener en cuenta de una pirámide, ¿no? De una pirámide regular. Si tú te das cuenta, en este caso, si es una pirámide regular y la base tiene 4 lados, tiene que ser un cuadrado. No puede ser otra figura. Profe, un romboide, un rombo, un rectángulo. No, no, no. Si es regular, tiene que ser un cuadrado, nada más. Y el punto O va a ser que el centro de las diagonales. Pero el centro de las diagonales es el centro del cuadrado. Y recuerda que la altura cae en el centro. ¿Ya? ¿Y qué más va a pasar? Las aristas laterales son de igual longitud. Las aristas laterales son de igual longitud. Ahora escúchame. Si tú quieres hallar el área de la superficie lateral, recuerda superficie lateral lo que están alrededor, tendrías que hallar qué cosa. Primero darte cuenta de algo. Si las aristas básicas, las aristas de la base son iguales y las aristas laterales también son iguales, quiere decir que las caras laterales de esta pirámide van a ser iguales. Las caras laterales van a ser iguales. Por eso, cuando quieres hallar el área de la superficie lateral, es la suma de áreas de las caras laterales. Ahora, mira. El A minúscula, AP con A minúscula, viene a ser el apotema de la base. ¿Y qué viene a ser el apotema de la base? Simplemente del centro hacia un lado, un segmento perpendicular. Del centro a un lado, un segmento perpendicular que forme 90. El A mayúscula con P es el apotema de la pirámide. ¿Y dónde se encuentra el apotema de la pirámide? Se encuentra en una cara lateral. ¿Y qué viene a ser? Un segmento que parte de un vértice y es perpendicular a una arista básica. Si es perpendicular, va a formar 90. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir algo muy simple. Si tú quieres hallar el área de la superficie lateral, ojo, área de la superficie lateral, entonces el área de la superficie lateral es igual, profe, ¿qué indica este P base? Ya, por aquí te voy a escribir. Ese P, a ver, un momentito. Ya. Ese P, espérate un momentito. Me había confundido con el color. Ya, ahora sí. Ese P base, ¿eso sabes qué es? Es el semiperímetro. Ya, eso viene a ser el semiperímetro de la base. Semiperímetro de la base. Profe, ¿qué es el semiperímetro de la base? Es el perímetro dividido entre 2. ¿Ya? Es el perímetro dividido entre 2. ¿Multiplicado por quién? Por A mayúscula, que es que el apotema, ¿ya? de la pirámide, ¿no? Que se encuentra, es un segmento perpendicular que parte del vértice perpendicular a la arista básica, forma 90. ¿Listo? Entonces, date cuenta de eso. O simplemente recuerda algo. Recuerda que cuando te pide superficie lateral es lo que está alrededor. En la pirámide, todas las caras laterales van a ser igual. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hallar el área de una cara. Hallas el área de una cara y lo multiplicas por cuántas caras son. Y listo. Ya tienes
el área de la superficie lateral. Profe, cuando me pide el área de la superficie total, al área de la superficie lateral, simplemente para hallar el área de la superficie total, le tienes que agregar el área de la base. ¿Ya? No te olvides de eso. Ahora algo importante, ¿no? Por ejemplo, por acá tú tienes alfa, ¿no? Profe, ¿qué viene a ser alfa? El ángulo entre la arista lateral y la base. Acá está alfa. Arista lateral y la base. Ojo, no solo, alfa no solo forma con la diagonal, perdón, la arista lateral no solo forma un ángulo alfa con la diagonal, sino forma un ángulo alfa con la base. ¿Y eso qué quiere decir que forma un ángulo alfa con la base? Que, por ejemplo, si tú trazas acá, digamos, un segmento en la base, un segmento que contiene la base, él también va a ser alfa. Él también va a ser alfa. Eso quiere decir. ¿Y qué es beta? Pues beta viene a ser ¿qué cosa? Beta viene a ser el ángulo entre una cara lateral y la base. Cuando te pidan, mira, cuando te pidan, por ejemplo, ¿no? Hallar el ángulo que forma una cara lateral con la base, mira, ¿dónde lo vas a encontrar? Trazando el apotema y los dos apotemas. ¿Cómo encuentro el ángulo entre una cara lateral y la base? Trazando los dos apotemas. ¿Ya? Ten en cuenta eso. A ver por acá. Dice lo siguiente, ¿no? La imagen muestra una vela hecha de resina que tiene forma de pirámide. Cuadrangular, regular. Ah, ya. Cuadrangular, regular, la base es un cuadrado. Si el ángulo que forma la arista lateral con la base mide 53 y su arista básica mide 6 raíz de 2, calcule el volumen de la resina de dicha vela. Quiero hallar el volumen. Antes de eso, ¿qué te dice? ¿Quién es 53 grados? ¿Quién forma 53? La arista lateral de la base con la arista básica. Pregunta, ¿quién viene a ser ese ángulo? ¿Alfa o beta? Mira lo que dice. La arista lateral, ¿no? Con la base. La arista lateral con la base. ¿Quién viene a ser? ¿Alfa o beta? A ver, Alfa, ¿quién viene a ser? ¿Alfa o beta? alfa. Alfa. Claro, viene a ser alfa. ¿Por qué? La arista lateral y la base. Ahí está. Ese viene a ser el ángulo. Entonces vamos a graficar. Ya, vamos a graficar. A ver. Veamos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Esta es la resina, ¿no? La arista lateral. Y recuerda que cuando te dice que forma con la base, lo vas a encontrar en la diagonal. Forma 53 grados. ¿Qué más te dice? Su arista básica mide 6 raíz de 2. Acá mide 6 raíz de 2. Ahora, una pregunta. ¿La base qué viene a ser la base? Un cuadrado, ¿sí o no? Ya, imagínate que es un cuadrado. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa cuando en un cuadrado tú trazas las dos diagonales? Se cortan en un punto y forman un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo que mide 90. ¿Y este ángulo cuánto va a ser? 45, 45. 45, 45. Si él vale A, ¿cuánto vale esto de acá? A raíz de 2. Yo te pregunto entonces, fíjate acá nada más. Fíjate acá. Mira. Donde estoy sombreando. Oye, ¿no es cierto que él sería esta es la diagonal y esta es la otra diagonal? Porque se cortan en O y O es el punto medio o es el punto de intersección de las diagonales. Quiere decir entonces ¿qué? Quiere decir entonces que el ángulo que forma acá es ¿cuánto? El ángulo que forma ahí es 45 grados. Y si él vale 6 raíz de 2, además forma 90. Recuerda que forma 90. Quiere decir que esto de acá ¿cuánto vale? Quiere decir entonces que esto vale 6 y que esto vale 6 para que sea 6 raíz de 2. Ahora quiero que te concentres acá. Profe, ¿dónde? Quiero que te concentres en este triángulo de acá. Quiero que te concentres en este triángulo de acá. Mira. Profe, forma 90. Ya, excelente, forma 90. Forma 90 y el ángulo es 53 grados. Tú sabes que si él es 53, él va a ser 37. Pero si él vale 6, ¿cuánto vale este segmento de color rojo? ¿Cuánto vale esta altura? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale esta altura? Sabiendo que él es 53 grados. Recuerda el triángulo rectángulo de 53 grados, ¿no? Si él vale 53 grados, a 53 es 4K, él sería 3K y él sería 5K. Entonces, si él es 53,
el de acá es 6, sería 3K. 3K igual a 6, o sea, K vale 2, ¿no? Y si K vale 2, el del frente, ¿cuánto vale? 8. Esto vale 8. Ahora, una pregunta. ¿Quieres hallar el volumen de la resina, el volumen de la pirámide? ¿Cómo se calcula el volumen de la pirámide? Área de la base, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la altura, dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 3. ¿Puedes hallar el área de la base? Claro que sí, porque recuerda que la base es un cuadrado. Y si la base es un cuadrado y su lado mide 6 raíz de 2, sería 6 raíz de 2 elevado al cuadrado multiplicado por la altura. ¿Y cuánto vale la altura? Profe, la altura vale 8. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 3. ¿Y eso es igual a cuánto? 6 al cuadrado sería 36. Raíz de 2 al cuadrado sería 2 por 8. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 3. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Ah, muy simple, pues simplifica. Le sacas tercia a 1, le sacas tercia a 12. A ver, haz algo por la vida, dime, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el volumen de la resina? 192. 192, exactamente. Recuerda que la medida está en centímetros, sería 192 centímetros cúbicos. 192 centímetros cúbicos. ¿Ya ves? Muy bien, chicos, sigamos. Tener presente que la base puede ser cualquier polígono regular, por ejemplo, un triángulo equilátero. Ten en cuenta eso, ¿ya? La base, cuando hablamos de un prisma, por ejemplo, si te hablan un prisma nada más, la base puede ser cualquier figura. Pero si te dice prisma regular, ahí la base tiene que ser una figura geométrica regular, un polígono regular. En este caso puede ser un triángulo equilátero. Ten en cuenta eso, que puede ser un triángulo equilátero. Cono de revolución. ¿Te acuerdas que, cómo te dije que se formaba el cilindro? ¿Te acuerdas que si tú tenías un rectángulo, ¿no? Y tú tomabas como eje de giro el de acá, tú este rectángulo le dabas vuelta, 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 y se construía el cilindro de revolución, ¿no? Ahora, con el cono es algo parecido, ¿no? En este caso, para tener el cono, tú vas a tener que tener un triángulo, ¿no? Este triángulo que está acá, por ejemplo. Este es un triángulo. Ya, ese es un triángulo. A ese triángulo que está acá, ya, a ese triángulo que está acá, le vas a dar vuelta. Vuelta, 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 ¿no? Sobre este eje de giro, ¿no? Y lo que tú generas, ¿qué viene a ser? Viene a ser un cono. Viene a ser un cono. Ahora, ¿qué elementos encontramos en un cono? Esto de acá, ¿ya? Que, por ejemplo, para la pirámide se llama arista lateral. Aquí recibe el nombre de generatriz. Aquí recibe el nombre de generatriz, ¿ya? Y todo esto son generatrices. Este punto superior viene a ser el vértice del cono. En un cono, la base siempre va a ser ¿qué? Va a ser un círculo. En un cono siempre va a pasar eso. Ya, la base siempre va a ser un círculo. ¿Qué más encontramos? Ubicamos el centro. Si tú traes la altura desde el vértice, esa altura va a ser perpendicular a la base y va a caer en el centro, va a caer en el centro de la base, en el centro del círculo. Ahí va a caer la altura, siempre. ¿Ya? Ahora, la altura viene a ser de acá, del centro, ¿no? Llama un punto O, hasta donde está el vértice, llamemos un punto B. Eso viene a ser la altura. Ahora, ¿te das cuenta que acá hay un triángulo de color rojo? Que la base pasa por el centro del círculo, el centro de la circunferencia, pasa por O. Este triángulo que tiene como base, que pasa por el centro O, este triángulo de acá se le conoce como la sección axial del cono de revolución. Creo que hablamos de eso también en el cilindro. Era igualito, ¿no? En el cilindro la sección axial era un rectángulo, ¿no? Cuya base pasaba por el centro del círculo. ¿Ya? Ten en cuenta eso, ¿no? Acá dice base circular, lo que te había dicho, la altura cae en el centro de la base, también te había dicho, ¿no? En el centro O, ¿no? ¿Ya? Y la base viene a ser un círculo. El área de la superficie lateral. ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral? Vamos por acá. El área de la superficie lateral, el área de la superficie lateral, viene a ser igual a ¿qué? A P de la base. ¿Qué es P de la base? El semiperímetro de la base multiplicado por ¿quién? A ver,
El semiperímetro de la base multiplicado por ¿quién? A ver, un cono. ¿Cómo te podría decir? Viene a ser, ya, a ver, un cono, un ejemplo de cono, no se me viene a la mente. Mm, no, no se me ocurre. Ya. Mira, escúchame, el área de superficie lateral es el semiperímetro de la base multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la generatriz. Pero una cosa, dime, eh, ¿el perímetro de la base qué sería? El perímetro de la base no viene a ser la longitud de la circunferencia y la longitud de la circunferencia no viene a ser 2pi por radio, 2pi por r. Entonces, el semiperímetro ¿qué va a ser? La mitad. ¿Qué quiere decir entonces? Que el área de la superficie lateral va a ser pi por radio multiplicado por la generatriz. Ahí está. Viene a ser pi por radio multiplicado por la generatriz. ¿Estamos de acuerdo? Mira, el área de la superficie lateral viene a ser pi por radio multiplicado por la generatriz. ¿Estamos de acuerdo? Fórmula, tienes que aprender. Profe, el área de superficie total, lo que tienes que entender es que el área de la superficie total viene a ser igual al área de la superficie lateral más el área de ¿quién? Más el área de la base. Más el área de la base. El área de la superficie lateral ya lo conoces. Vale, pi por el radio por la generatriz. El área de la base, si es un círculo de radio r, va a ser pi por r cuadrado. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando tú quieres hallar el área de la superficie total, factorizando sería pi por radio multiplicado por ¿quién? Por la generatriz más el radio. Ahí está. Esa es la fórmula. ¿Y cómo se calcula el volumen? El volumen viene a ser el área de la base, pero el área de la base sería pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? El área de la base, ¿ya? Ahora, si tú quieres, ponemos área de la base, pero tienes que saber que si estamos hablando de un círculo, viene a ser que pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, profe, el área de la base multiplicado por quién, profe, por la generatriz, no, 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 multiplicado por la altura. ¿Y dividido entre quién? Y dividido entre 3. Si quieres al costado lo apuntamos. El área de la base que es igual, pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura, dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 3. De esa manera se calcula el volumen. Ahora, si tú te das cuenta, en la de la pirámide también se divide entre 3, ¿no? También se divide entre 3. Ten en cuenta. Entonces, pirámide y cono se divide entre 3. ¿Ya? Sigamos. ¿Cómo vamos con la hora? Estamos bien. A ver, mira, veo. Del siguiente cono de lado, calcule el área de la superficie lateral. Calcule el área de la superficie lateral. A ver. Recuerda que el área de la superficie lateral era igual a ¿qué? ¿Te acuerdas que era igual? Díctame. Pi por el radio. ¿Por qué más? Por la generatriz, ¿te acuerdas? Listo. Ahora. Mira, a ver. ¿Cuánto vale radio? ¿Quién me dice cuánto vale radio? Esto de acá que me dice que vale 4,7, eso viene a ser ¿qué? Eso viene a ser el diámetro. Entonces, lo que tú tienes como dato, ten en cuenta eso, lo que tú tienes como dato es lo siguiente. A ver, lo que tú tienes como dato es el diámetro. ¿Y el diámetro cuánto vale? Ah, mira, escúchame por acá. El diámetro es igual a 4,7 centímetros. Si el diámetro es igual a 4,7 centímetros, entonces dime radio, ¿cuánto va a medir? A ver, te escucho, haz algo, pues. ¿Cuánto va a medir radio? 2,35. ¿Cuánto, cuánto?
2.35. 2.35, porque este 4,7, recuerda, 4,7 es lo mismo que 4,70. Y el radio es la mitad del diámetro. O sea, va a ser 2,35. 2,35 centímetros. Dime, ¿cuánto vale la generatriz? ¿Quién es la generatriz? Lo que está acá. 14,3. Listo. Entonces, ¿qué voy a decir? Ya tienes todo, pues, chicos. Les voy a decir que el área de la superficie lateral es igual. Oye, pero pi, ¿cuánto vale? Oye, ¿me puedes decir cuánto vale pi? ¿Con 2 decimales nada más? ¿Con 2 decimales nada más? 3,14. Listo. Vamos a hallarlo. Profe, pero algunos problemas sale con pi. Sí, algunos problemas sale con pi. No te hagas. ¿No? Depende mucho de las claves. Por ejemplo, acá no hay claves, pero vamos a hallarlo pues con decimal. ¿Ya? Sería pi, que vale 3,14, multiplicado por el radio, ¿no? Multiplicado por el radio, que vale 2,35, y multiplicado por la generatriz, que vale 14,3. ¿Listo? A ver, haz algo. ¿Cuánto sale? Multiplica, multiplica. 105.5197. 105, 5.5197. 197, ya, 19, ya, 19, ya. Mira, vamos a aprender algo más acá. Y así, ¿no? Tira el celular, tira el celular. No, solo leo. Ahora aquí, mira, ve. Vamos a redondear a 2 decimales. ¿Cómo se redondea a 2 decimales? Mira por acá. Si yo quiero redondear a 2 decimales, va a depender de la cifra que está a continuación. Si la cifra que está después tiene o es 5 o más de 5, como en este caso es 9, esto de acá aumenta en 1. Entonces, redondeando a 2 decimales, sería 105, ¿no? 52 centímetros cúbicos. Ahí está. ¿Listo? Eso sería. ¿Ya? Eso sería. Sigamos. Cuando te hablen de un cono equilátero, lo que tú tienes que entender es lo siguiente. En un cono equilátero se cumple que la generatriz es 2 veces el valor de radio. Cuando te hablan de un cono equilátero, tú tienes que entender lo siguiente. En un cono equilátero, la generatriz es 2 veces el valor de radio. O sea, AB, que viene a ser la generatriz, porque AB es la generatriz, vale 2R. Nada más. Ten en cuenta eso. ¿Listo? A ver, vamos a ver un problema por aquí. Mira lo que dice. Calcula el volumen del cono equilátero en el cual el área de la superficie lateral es 50 pi. A ver. No, bueno. Calcula el volumen de un cono equilátero en el cual el área de la superficie lateral es igual a 50 pi. Entonces tú tienes que recordar que el área de la superficie lateral es igual a pi por el radio por la generatriz. Por dato del problema, el área de la superficie lateral es igual a 50 pi. Pero como te habla de un cono equilátero, ¿qué vas a decir tú? Profe, en un cono equilátero, usted me acaba de decir de que la generatriz vale ¿cuánto? La generatriz vale 2 veces el radio. Y ese es igual a 50 pi. Ahí está. Ese es igual a 50 pi. Ahora tú eres inteligente, ¿no? Profe, yo puedo simplificar. Pi con pi se va. Listo. Profe, puedo seguir simplificando. Porque le puedo sacar mitad a 2, que es 1, mitad a 50, que es 25. R por R sería R cuadrado. ¿Qué te queda entonces? Que R cuadrado es igual a 25. Te queda que R cuadrado es igual a 25. Y si R cuadrado es igual a 25, R ¿cuánto vale? R vale 5. R vale 5. Ahora, ¿qué te pide hallar? El volumen. Entonces, el volumen, recuerda que el volumen de un cono es igual al área de la base. Pero el área de la base era pi por radio al cuadrado, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la altura, ¿no? Profe, ¿no era la generatriz? No, era la altura. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 3. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Profe, ¿tengo el radio? Sí, el radio vale 5. ¿Qué me falta? La altura. Entonces vamos a ver.
Vamos a ver a qué es igual altura, mira, aquí. También podemos sacar a qué es igual altura. Recuerda que en un cono equilátero, a ver un momento. A ver. Recuerda que en un cono equilátero, ¿no? La generatriz era 2 veces que de radio. Yo quiero hallar H. Pero mira, si tú traces acá, él vale R. Él vale R. Pero mira, ¿te das cuenta que acá forma 90? ¿Te das cuenta que un cateto vale R y la hipotenusa vale 2R? ¿Y eso en qué triángulo se cumple? En el triángulo de 30-60. O sea que este ángulo de acá vale 30 grados y este ángulo de acá, ¿cuánto vale? 60 grados. Y recuerda que lo que se opone a 60 es lo que se le opone a 30 multiplicado por la raíz de 3. ¿Qué quiere decir? Que la altura es igual a ¿quién? A R por raíz de 3. A R por raíz de 3. Siempre. En un cono equilátero, la altura va a ser el valor de radio multiplicado por la raíz de 3. Entonces, si tú acá quieres hallar la altura y tú sabes que radio vale 5, la altura ¿qué va a ser? 5 por raíz de 3. Y simplemente vamos a reemplazar para poder calcular el volumen. Voy a decir que el volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, pero el radio vale 5, 5 al cuadrado, por la altura que vale 5 raíz de 3. ¿Y dividido entre cuánto? Dividido entre 3. ¿Esto cuánto sería? 5 al cuadrado, 25. Por 5 sería 125. Sería 125 por la raíz de 3 por pi dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 3. Profe, ¿lo saco en decimales? No, no es necesario. Profe, ¿y por qué aquí lo saco en decimales? Bueno, porque queríamos hacer algo diferente, ¿no? Pero eso va a depender mucho de qué? Va a depender mucho del problema de las alternativas. Por lo general se trabaja así nada más. Ya no se ve mucho de trabajar con decimales. ¿Listo? Sigamos. Desarrollo de la superficie lateral. En el desarrollo de la superficie lateral pasa por... Ya, escúchame. Si tú quieres desarrollar este cono, lo que tú vas a desarrollar, ¿qué va a ser? Va a ser un sector circular. Va a ser un sector circular. ¿Ya? El ángulo de desarrollo es la medida del ángulo central con el desarrollo, ¿no? Este ángulo teta, ¿qué viene a ser? El ángulo de desarrollo. A ver, aquí se sobresalió algo. Eso es lo que te había dicho, ¿no? El perímetro de la base es el perímetro 2pi por radio, ¿no? 2pi por radio, por ejemplo, es esto. ¿No? Esto vale, ¿cuánto vale esto de acá? 2pi por radio, ¿no? Este de acá, por ejemplo, este sector circular de color celeste, este que está a este lado, digamos, el radio del sector circular viene a ser la generatriz. Solo hay que tenerlo en cuenta para algunos problemas. ¿Listo? A ver cómo vamos con el tiempo. Ya. A ver, hagamos un problema. Por ejemplo, el problema 1, ¿no? Calcular el volumen de la pirámide regular si la base se encuentra inscrita en una circunferencia de radio R y cada arista lateral tiene una inclinación de 60 grados con el plano de la base. Grafiquemos una pirámide regular. ¿Ya? Ahora, profe, pero me dice pirámide regular. ¿Cómo yo sé que la base es un cuadrado? Por esto. Este S es el vértice superior. Estos son los vértices de la base. ¿Cuántos vértices tiene la base? 4. Y como tiene 4, tiene que ser un cuadrado, pues. Tiene que ser un cuadrado. Ahora, dice que la base se encuentra escrita en una circunferencia de radio R. Cada arista lateral tiene una inclinación de 60. O sea, por ejemplo, el ángulo que forma la arista lateral con la base acá es 60 grados. ¿No? ¿Y qué te piden calcular el volumen? Y recuerda que el volumen de una pirámide, vamos a poner por acá, ¿a qué era igual el volumen de la pirámide? ¿Te acuerdas? ¿A qué era igual el volumen de la pirámide? Recuerda que el volumen de la pirámide era igual el área de la base multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la altura, y todo esto dividido entre ¿quién? Todo esto dividido entre 3. Lo único que me dicen que, o sea, la base es un cuadrado. Ya, la base viene a ser un cuadrado. Algo así. Este cuadrado está inscrito en una circunferencia. ¿Qué quiere decir que este cuadrado está inscrito en una circunferencia? Que hay una circunferencia que pasa por ¿dónde? Que pasa por sus vértices. Ya imagínate que es una circunferencia. ¿Ya? O sea, hay una circunferencia que pasa por los vértices de radio R. Si su radio es R, escúchame, si su radio, por ejemplo, a ver, vamos a ver, voy a cambiar de color aquí.
Por ejemplo, su radio de él es R, ¿no? Digamos, su radio de él es R. Pero sucede que ese R también lo voy a encontrar acá. Viene a estar en la diagonal. Y si yo trazo la diagonal, te das cuenta que esta diagonal va a ser 2R. Esta diagonal va a ser 2R. Y recuerda que acá es 90. Si es 90, él es 45. ¿Cuánto vale el de acá entonces? ¿Cuánto vale el lado? A ver, veamos. Recuerda, si la diagonal es 2R, ¿ya? Quiere decir, por ejemplo, que este de acá, ¿no? Este de acá es R. Esto vale R. Eso vale R, eso te dice. Ahora, si tú quieres, haces esto. Desde este de acá, trazas hacia dónde? Hasta el punto D. Trazas hasta el punto D. Y recuerda que habíamos visto que este era el punto de intersección de las diagonales, por lo tanto acá se iba a formar ¿cuánto? Acá se iba a formar 90 grados. ¿Sí? Ah, profe, si iba a formar 90 grados, además sabías que el ángulo que formaban acá era 45 grados, ¿no? O sea que si él vale R, él vale R. R, el lado vale R raíz de 2. Ahora recuerda, en este triángulo de acá, en este triángulo de acá, en el triángulo de acá, este triángulo que voy a sombrear acá, ¿no? Que está aquí, ¿no? En este triángulo que está acá, por ejemplo. Te tienes que dar cuenta de algo, profe. ¿De qué, profe? Que si vale 60, entonces este ángulo de acá viene a ser 30 grados. El ángulo de acá es 30 grados. Si a 30 se lo pone R, a 60 ¿cuánto se lo pone? R por raíz de 3. Recuerda, a 60 se lo pone lo que se le opone a R, perdón, lo que se le opone a 30 multiplicado por la raíz de 3. Ya tienes todo. ¿Por qué? Ah, mira, escúchame. El volumen de la pirámide sería igual a lo siguiente. Profe, ¿el área de la base? Sí, el área de la base. Pero recuerda que la base es un cuadrado. Y si la base es un cuadrado, entonces, y su lado mide R raíz de 2, sería R raíz de 2 elevado al cuadrado multiplicado por la altura. Y la altura vale R raíz de 3. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 3. Sería R cuadrado por este R, vamos por partes, ya sería R cuadrado, raíz de 2 al cuadrado que es 2, multiplicado por R, multiplicado por la raíz de 3. Y esto de acá dividido entre cuánto? Dividido entre 3. ¿Qué tendrías? 2 raíz de 3 multiplicado por ¿quién? R cuadrado por R es R cubo. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 3. Y eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso vendría a ser la respuesta. Eso vendría a ser la respuesta al problema número 1. Al problema número 1. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar.